Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. En esta noche, ¿verdad? Nuevamente es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes para compartir una reflexión bíblica más de miércoles por la noche. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, esperamos que en esta noche, primero que nada, Dios les esté bendiciendo mucho, Dios esté prosperando sus vidas, el Señor les esté fortaleciendo en toda la obra de sus manos, ¿verdad? Los esté ayudando. Y también esperamos que en esta noche esta breve reflexión bíblica les sea o no sea de bastante edificación y fortalecimiento para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Es siempre el deseo de nuestro corazón cada vez que compartimos una porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Deseamos de todo nuestro corazón que Dios bendiga la vida de los oyentes a través de esta reflexión bíblica. Y bueno, pues bien, sean muy bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos, ¿verdad? Hermanos en la fe, amigos que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante. En esta noche vamos a estar hablando acerca de una reflexión bíblica que se titula Resistir al enemigo. Resistir al enemigo, así le hemos puesto por título, ¿verdad? Y bueno, a manera de introducción quisiera comentar que a lo largo de los siglos el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos, pero hay un enemigo en especial que es el enemigo más acérrimo que el pueblo de Dios pueda tener, y que es precisamente este es el diablo, ¿verdad? El diablo no es un ser mitológico, el diablo no es un personaje para engañar a niños, el diablo, Satanás es un ser real, ¿verdad? Es un ser maligno, es un ser angelical, que a su vez tiene un buen número, un buen grupo de espíritus malignos conocidos como demonios, ¿verdad? Y que estos a su vez, bueno, pues seducen e incitan muchas veces a los seres humanos y algunas otras cosas sobrenaturales para atacar a la gente, pero también para atacar, ¿verdad? Para presentar una oposición, una resistencia, tentaciones, trampas al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, el apóstol Pedro escribe a los cristianos de aquel entonces, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, ¿verdad? Permítame un ratito. Vamos a buscar yo estoy leyendo esta versión en la nueva traducción viviente, ¿verdad? Que es una versión actualizada, pero quisiera leerlo en la versión tradicional, ¿verdad? Este, que también es la Reina Valera, la que probablemente usted conoce, ¿verdad? La nueva versión internacional dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. La versión tradicional, ¿verdad? La versión Reina Valera dice de la siguiente manera, resistir al tal, estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando hayáis, dice, sed sobrios, perdón, el versículo 8 dice, sed sobrios, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pedro, usado por el Espíritu Santo para edificar al pueblo de Dios. Dice que nosotros debemos de estar alerta, que debemos de mantener el dominio propio, es mantenernos alerta, porque el diablo, ¿verdad? El diablo, el cual decía yo que no es un personaje mitológico, no es un personaje para espantar a los niños, ¿verdad? Sino que es alguien real. El diablo, mire, la palabra de Dios dice que Satanás fue un ángel creado por Dios, pero este ángel era un ángel especial, de hecho era un arcángel. Y aparte de su hermosura, su belleza, pues Dios lo hizo muy sabio, muy inteligente, ¿verdad? Y con poderes, con ciertos poderes sobrenaturales, ¿verdad? Lo hizo poderoso, y aparte de eso la palabra de Dios dice, nos cuenta que en Apocalipsis que el diablo aproximadamente arrastró a la tercera parte de la población celestial. La población celestial, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es una población de millones de ángeles, ¿verdad? De ángeles creados por Dios, y el diablo se trajo a una tercera parte de esa población celestial, por lo cual podemos entender que en el mundo, ¿verdad? En el mundo hay millones de demonios, millones de demonios, ¿verdad? Probablemente que están al servicio de Satanás y que son instrumentos de él para hacer tropezar al hombre, pero también para hacer tropezar al pueblo de Dios principalmente, porque a lo largo de los siglos sabemos que el diablo, ¿verdad? El diablo es muy mañoso, es astuto,
y sobre todo tiene una habilidad especial el diablo. El diablo tiene la habilidad, o sea, cuando hablamos del diablo y hablamos de Satanás nos referimos al diablo mismo y al reino de las tinieblas, ¿verdad? Y sabemos que Satanás, ¿verdad? Como reino, como personaje y como reino, pues el diablo tiene la habilidad, ¿verdad? Una habilidad muy, muy tremenda, muy canija, de tenderle todo tipo de trampas al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacerlos tropezar, para hacerlos caer. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que ese enemigo acérrimo que tenemos, el diablo siempre buscará la forma de hacer tropezar al pueblo de Dios, de hacerlo caer en tentaciones, en desánimo, ¿verdad? En rebelión, en orgullo, en soberbia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque Satanás es su obra, su labor principal, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que como cuando fue expulsado del cielo, después de que el Señor Jesús triunfa en la cruz del Calvario, Satanás es expulsado de los cielos, ¿verdad? Es expulsado de la región celeste. Dice que fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Y que enfurecido entonces se volvió contra la humanidad, se volvió contra el pueblo de Dios más ferozmente, ¿verdad? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces la labor principal de Satanás es hacer tropezar, hacerle mal al pueblo de Dios, todas las maneras posibles, ¿verdad? Tentándolo a pecar, tentándolo a desanimarse, tentando al pueblo de Dios a rebelarse, tentando al pueblo de Dios a enfriarse, ¿verdad? Tentarlo también a llenarse de soberbia y muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas las cuales es parte de la obra del diablo, ¿verdad? El propósito principal de Satanás es dañar al pueblo de Dios. El diablo sabe que no puede dañar a Dios, sabe que no puede tocar al Señor, ¿verdad? Pero sí va a tratar de ensañarse con su pueblo, ¿verdad? Los que estamos en esta tierra. Y por lo tanto, como dice el apóstol Pedro, debemos de estar alerta siempre, ¿verdad? De estar, no ser confiados, de estar alerta, no ser tontos, ¿verdad? No ser taimados, no ser ingenuos sobre todo. Porque el pueblo de Dios a veces tendemos a ser muy confiados, ¿verdad? Y a creer que el diablo, pues, ya está inactivo, ¿verdad? A veces hasta decimos, no, Satanás está vencido y Satanás ya no tiene parte ni suerte en mi vida, ¿verdad? Es más, hasta hay gente que dice, yo lo declaro y lo decreto que Satanás no tiene parte ni suerte en mi vida. Pues, átalo bien, ¿verdad? Amárralo bien, porque el diablo, este, ¿cómo se llama? El diablo, pues su labor es precisamente muchas veces hacerse pasar eh, por inactivo, ¿verdad? Para hacerse pasar inadvertido en nuestras vidas, como que no está alrededor de nosotros, como que se ha alejado, ¿verdad? Como que ha huido, como que se ha desanimado y ha dicho, no, pues a fulano de tal, ¿verdad? Lo voy a dejar, ¿verdad? Ya a fulano de tal, ya no me voy a acercar a él porque no lo voy a hacer caer, ¿verdad? No lo voy a hacer tropezar. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Lucas y en otros evangelios, que cuando Satanás tentó al Señor, después de haber ayunado por 40 días, dice que lo tentó. Y una vez que dejó de tentarlo, acabó su tentación, dice que lo dejó en paz hasta la siguiente ocasión, ¿verdad? Para volver a tentarlo, ¿verdad? Porque una de las cosas que también sufrió el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue precisamente las tentaciones del diablo, ¿verdad? Las trampas de Satanás, porque esa es precisamente una de sus labores principales, es ponerle trampas al pueblo de Dios para que peque, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mire, el diablo sabe perfectamente que, mire, la palabra de Dios nos enseña que Satanás no puede tocar al pueblo de Dios directamente, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos tiene protegidos, nos tiene bajo su mano poderosa. Dios sí le permite, el Señor le permite ocasionalmente que el diablo pues lleve a cabo su labor en contra de nosotros, porque eso nos ayuda al crecimiento espiritual, ¿verdad? Las tentaciones a desanimarnos, a rebelarnos, a desconfiar, ¿verdad? La incredulidad, todas esas cosas. La palabra de Dios dice en Romanos que para los que amamos a Dios, Romanos 8, ¿verdad? Dice que para los que amamos a Dios, nosotros, ¿cómo se llama? Para los que amamos a Dios, nosotros, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Y el Señor ocasionalmente va a permitir que el diablo se levante en contra de nosotros, y bueno, pues va a tratar de meternos, pues cizaña, de meternos de incredulidad, de meternos rebelión, de meternos, tentaciones para hacernos tropezar y hacernos pecar, porque el diablo sabe, ¿verdad? El diablo sabe perfectamente que si hace tropezar al pueblo de Dios, si lo hace pecar,
entonces el mismo pueblo solito se va a hacer daño, ¿verdad? Si lo hace pecar, obviamente, pues lo más probable es que venga la disciplina de parte de Dios, ¿verdad? El quebranto, la disciplina de parte de Dios, ¿verdad? Como siempre, siempre a lo largo de la historia del pueblo de Dios, tanto de Israel como de la iglesia, uno de sus principales, una de sus principales obras es precisamente hacer que el mismo pueblo de Dios se dañe a sí mismo al tratar de hacerlo tropezar, ¿verdad? Y pues el Señor siempre obviamente nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a tratar de dirigir, el Señor siempre va a estar tratando de dirigirnos, ¿verdad? Para que andemos por el camino que le agrada, pero sobre todo, el Señor sí va a permitir estas tentaciones. Por eso el apóstol Pedro, ¿verdad? Usado por Dios, usado por el Espíritu Santo, en esta carta, Epístola Universal, le dice a los hermanos, dice, manténganse alerta, ¿verdad? Estén alertas, no se adormezcan, no se, como decimos acá en México, tenemos un dicho que dice que no te duermas en tus laureles, ¿verdad? Porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, en este caso cristiano que se duerme se lo lleva el diablo. Y por lo tanto dice esta versión, la nueva versión internacional, dice, practiquen el dominio propio, ¿verdad? Practiquen el dominio propio. La Reina Valera dice resistid al diablo, o sea, estate atento, practica el dominio propio, no te dejes, no te confíes, no te dejes seducir por las tentaciones del diablo, ¿verdad? Porque Satanás sabe perfectamente cómo hacer caer y tropezar al pueblo de Dios. Y bueno, quisiera mencionar tres de las mejores armas que Satanás usa para hacer tropezar al pueblo de Dios, para caer en sus engaños, para caer en sus trampas, en sus acechanzas, ¿verdad? Y las tres mejores armas que el diablo usa precisamente son el engaño, escuche, el engaño, la tentación y la opresión. Son las tres armas principales que Satanás usa. Por ejemplo, con respecto al engaño, quisiera contar una historia. Es una historia que ocurrió en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, ¿verdad? En el tiempo de Josué. Pero es una historia que nos ilustra muchas veces cómo aquí vamos a hablar acerca de un pueblo enemigo del pueblo de Israel que trama algo, ¿verdad? Trama algo para engañar al pueblo de Dios precisamente y no tanto para dañarlos, sino para librarse de que el pueblo de Dios los acabara, los exterminara, ¿verdad? Pero al fin y al cabo era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. El Señor había dicho que cuando Israel entrara a la tierra prometida tenía que expulsarlos y acabar con todo, ¿verdad? O sea, dejar la tierra limpia, ¿verdad? No debía haber ningún pueblo enemigo en la tierra de Canaán, porque precisamente si dejaban a algún pueblo enemigo los iba a hacer tropezar. Entonces eso iba a ser problema para ellos. Y dice Josué capítulo 9, cuenta una historia, capítulo 9, 1 en adelante, dice, había reyes que vivían al lado occidental del Jordán en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el Líbano. Hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a los israelitas. Versículo 3. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y Jai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal donde estaba Josué y le dijeron a él y a los israelitas, venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron, tal vez ustedes son de por acá y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, mira, no vas a hacer ningún tratado con ninguna de las naciones que viven en la tierra de Canaán, la tierra a la cual te voy a entregar. Pero los gabaonitas, más astutos que ellos, les engañan, les hacen creer a través de esta trampa, de este engaño, no era tanto una trampa, sino era un engaño, de que provenían de un lugar muy lejano. Versículo 9. Dice, ellos respondieron, nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que hizo en Egipto y de lo que le hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, a Sihón, rey de Hezbón, y a Og, rey de Basán, el que residía en Astarot.
Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje. Deseamos ser sus siervos de ustedes, hagamos un tratado, ¿verdad? Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y tal como pueden ver, estos están todos rotos, y nuestras ropas y sandalias están gastadas por el largo viaje. Escuchen lo que dice, versículo 14. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. O sea, hicieron una alianza, ¿verdad? Hicieron un pacto a través de eso. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes de Israel ratificaron el tratado. Versículo 16. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Y mire, esta es una historia, ¿verdad? Que es una historia bíblica, pero en esta historia, escuche, nada está, en la Biblia no hay nada que esté escrito que no tenga un propósito, y su propósito fundamental es precisamente darnos una enseñanza espiritual de cómo se comporta Dios, cómo se comportan las cosas, ¿verdad? O cómo deben ser las cosas, y cómo se comporta también en este caso el enemigo del pueblo de Dios. Y el diablo siempre va a tratar de engañarnos, de hacernos caer en alguna clase de engaño, ¿verdad? Como en el caso de los gabaonitas. Los gabaonitas les hicieron creer a los israelitas que eran precisamente gente que provenía de un país muy lejano, cuando verdaderamente a través de ese engaño trataron de librarse por un lado de la muerte, pero también no podemos decir que no, el diablo los usó en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mire, le dice el Señor al pueblo de Israel: no quiero que nadie que habite la tierra de Canaán quede con vida, o bien que los expulsen, porque si alguien de sus enemigos que viven en la tierra de Canaán se queda entre ustedes, después ellos los van a incitar a pecar contra mí, ¿verdad? Les van a enseñar sus malas mañas, sus malas costumbres, y ustedes se van a rebelar contra mí. Ellos van a ser como espinas en los costados para ustedes, o sea, espinas en las costillas, ¿verdad? Como aguijones en las costillas, y les van a provocar problemas, les va a provocar dolor. Por lo tanto, no quiero que se relacione absolutamente con nadie de los que vivan en la tierra de Canaán. A los que tengan que exterminar, ¿verdad? Por sus pecados y maldad, pues tendrán que exterminar, y a los que tengan que expulsar, pues los expulsarán, ¿verdad? Pero el diablo siempre así es, ¿verdad? Satanás opera de esa manera, ¿verdad? Con tal de que tú no acabes, por ejemplo, con una situación de pecado, va a tratar la manera de engañarte de alguna manera, ¿verdad? De justificar a lo mejor el pecado con algún autoengaño, autoengañarnos con algo, ¿verdad? O por ejemplo, algo sencillo, que está muy de moda ahorita, por ejemplo, Dios en su palabra nos enseña que debemos dedicarle tiempo a Él para buscarlo, para orar, ¿verdad? Si no tenemos tiempo en la noche, bueno, pues en la mañana, perdón, pues entonces hacerlo en la tarde-noche. Pero ¿qué pasa a veces, verdad? ¿Qué pasa a veces? Que muchas veces nosotros, en vez de agarrar nuestra Biblia, después, en vez de meternos en nuestro cuarto y cerrar la puerta para orar a solas con Dios, con el Señor, ¿qué hacemos en la actualidad? Por ejemplo, pues agarramos el teléfono y nos metemos a las redes sociales. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces podemos pasarnos 3 hasta 4 horas en una tarde-noche viendo las redes sociales, pero no podemos ni siquiera a veces pasar 20 minutos, una hora leyendo la Biblia y orando, porque nos da sueño, nos distraemos o nos chocamos y nos fastidiamos. Y de esa manera nosotros nos autojustificamos y decimos, bueno, pues es que hay que estar conectados, está bueno el chisme de Cristian Nodal y Angélica, ¿cómo se llama? Cristian Nodal y su mujer, ¿cómo se llama? Ángel Aguilar, ¿verdad? Y que ya el papá de Ángel Aguilar ya se puso a amenazar a todo México, ¿verdad? Y que te metiste con el león y tonteras así, ¿verdad? Entonces de esa manera el diablo trata de sacarnos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, porque gracias a Dios, a través de esta red social, ¿verdad? Estamos compartiendo esta reflexión bíblica, esta enseñanza, sino que el problema es que Satanás nos seduce, ¿verdad? Y nos engaña, y nos lleva más allá de un límite tolerante, de un límite prudente, ¿verdad? Esa es otra de las trampas del diablo, ¿verdad? Llevarnos más allá del límite, a caer en la negligencia, ¿verdad? Pero bueno, ese era otro tema. Pero muchas veces Satanás siempre va a tratar de seducirnos a través de un engaño, a través de una mentira, a través de algo, para alejarnos de la voluntad de Dios, someternos en problemas, pecar contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el diablo siempre ha tratado de operar, escuche, cuando
Una de las formas de engañar al pueblo de Dios siempre es a través de algo, por ejemplo, algo que sea familiar, algo que te sea familiar, cercano, conocido, algo que parezca inofensivo o amigable incluso. Por ejemplo, cuando Satanás engaña a Adán y Eva, no sé si usted lo sepa o no lo sepa o nunca lo ha meditado, pero antes de que el diablo hiciera tropezar a Adán y Eva, la Biblia dice que Dios había puesto al diablo en el huerto del Edén como un querubín protector, como un guardián protector, ¿verdad? Entonces Satanás quería, pues la Biblia nos enseña, podemos comprender y entender que el diablo quería adoración como Dios, ¿verdad? Y también quería ser rey, quería gobernar, ¿verdad? Quería tener poder, ¿verdad? Entonces cuando Dios le entrega el poder y la autoridad a Adán y a Eva, a la humanidad, sobre la creación material, sobre el mundo, pues eso lo debió haber enojado mucho y buscó la forma de arrebatarles eso. Y la forma de arrebatarles eso era precisamente a través de un engaño, ¿verdad? Pero como el diablo era alguien cercano a ellos, era alguien familiar, era alguien que ellos conocían, entonces el diablo a través de esa familiaridad, a través de esa cercanía que tenía, porque era un ángel protector, un querubín protector, en el huerto de él estaba ahí para proteger, puesto por Dios, pero él tenía otro plan, a través de esa cercanía y familiaridad, se acercó a ellos con una apariencia de inofensivo, ¿verdad? Por eso la Biblia, Dios lo llama en su palabra como la serpiente, ¿verdad? Como alguien muy astuto, ¿verdad? Alguien muy mañoso, muy astuto. Y a través de esta familiaridad, a través de esta cercanía y esta apariencia de ser inofensivo, fue que se acercó a ellos, a Eva la engañó, le hizo creer primero que nada que Dios no quería que comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios no quería que fueran como él, entonces le mostró supuestas, supuestos beneficios del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y le hizo creer que al comerlo serían como Dios, ¿verdad? Lo cual no era así, ¿verdad? O sea, al comer ya no iba, al desobedecer, o sea, al comer del árbol del bien y del mal, el fruto, ya no iban a ser como Dios, porque ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos violan la voluntad de Dios, pecan, y en ese momento dejan de ser santos, dejan de ser puros como Dios, y de esa manera, ellos pierden todo lo que hasta el día de hoy estamos sufriendo, pierden la autoridad sobre el mundo, pierden la presencia, la gloria de Dios, se quedan vacíos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente, desconectados y condenados sobre todo. Y lo peor, bajo el yugo de Satanás, porque ahora Satanás se vuelve su carcelero, por decirlo así, su policía. Y queda, la raza humana quedó bajo el yugo del diablo, bajo el yugo de las tinieblas. Pero ¿cómo logró eso Satanás? A través de un engaño, a través de una mentira, a través de algo que parece inofensivo, ¿verdad? No, podríamos dar muchos ejemplos en esta noche, ¿verdad? Pero yo creo que usted y yo sabemos de algo que a veces está cercano en nuestras vidas, que parece inofensivo, que parece que no nos va a hacer daño, no nos va a causar algún problema, pero que verdaderamente sabemos en nuestra conciencia y en la palabra de Dios que son cosas que no debemos de practicar, de hacer o de tener cercanos a nosotros. Por ejemplo, alguien que se haya convertido a Cristo, pero que tenga, por ejemplo, digamos un ejemplo, que tenga botellas de licor en su casa, ¿verdad? Que tenga botellas de licor en su casa, que haya sido alcohólico, el Señor lo haya rescatado del pecado, ¿verdad? O bien un cristiano que en un momento dado, ¿verdad?, tiene botellas de licor en su casa. Primero que nada es mal testimonio. Número dos, en algún momento dado la persona puede caer en alguna angustia, en una depresión, alguna tristeza, y entonces que lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es tomar, ¿verdad?, emborracharse, y de esa manera va a pecar. Por lo tanto, a veces el diablo, eh, tienes algo así, ¿verdad? De esa manera, perdón, de esa clase, ¿verdad? Como vino, licores, tienes a lo mejor tienes la costumbre de tener una cantina en tu casa, ¿verdad? Entonces a través de eso el diablo dice, no, pues mira, no está malo que lo tengas ahí, pues total, tú ya no tomas, y cuando venga algún amigo tuyo, algún conocido tuyo, pues tú te tomas un refresquito y tú le das a él una botella, le das una copa de coñac o de brandy en las rocas, pero primero que nada, si no es cristiana la persona, eso va a ser un mal testimonio, ¿verdad? Para el nombre de Jesús. Número dos, ya entrando así en familiaridad, en amistad, en esos momentos de convivencia,
lo más probable es que la persona también empiece a tomar. Entonces, por lo tanto, lo mejor es alejar todo lo pecaminoso de nuestras vidas, porque a veces el diablo nos hace pensar, no, mira, tú eres fuerte, tú ya eres una nueva criatura en Cristo, ya eres fuerte espiritualmente, ¿verdad? Y no, pues mira, tenlo ahí como para probar tu fe, ¿verdad? A veces hay, no lo va a creer, pero hay gente que a veces tenemos esas ideas tontas, ¿verdad? Cuando lo mejor es alejarnos, ¿no? Alejar la tentación de nosotros, ¿verdad? Y no dejarnos que el diablo nos engañe. En el caso de los israelitas, escuchen, lo peor que hicieron no fue consultar a Dios sobre el asunto, no fueron y consultaron, ¿verdad? Con Dios y decirle, Señor, mira, ¿qué te parece? Verdaderamente estos son gente que viene de fuera. Pues Dios les hubiera contestado, les hubiera dicho, no es cierto, son sus vecinos. Pero se dejaron llevar, ¿verdad? Se dejaron engañar y llevar por el exceso de confianza. ¿Sí? Muchas veces nosotros pensamos que somos muy sabios, muy inteligentes, muy prudentes y nos confiamos en nuestro consejo propio, ¿verdad? En vez de consultar a Dios, ¿verdad? En la actualidad, el caso de los cristianos, lo peor que podemos nosotros hacer no es no consultar la palabra de Dios, no orar ni consultar la palabra de Dios para saber si algo es bueno o es malo, ¿verdad? Ya cuando tienes conocimiento, pues ya no es tan problemático, ¿verdad? Pero cuando apenas estás empezando a conocer, pues lo mejor es consultar la palabra de Dios, ¿verdad? Consultar la Biblia, a ver, esto será bueno, esto será malo, preguntarle al pastor, preguntarle a algún líder, a algún hermano maduro en la fe, oiga hermano, hay una situación así, 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 ¿verdad? En mi vida que está sucediendo, está bien, está mal, ¿qué puedo hacer, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros pecamos, aparte de dejarnos de ingenuos y nos dejamos engañar, pecamos de exceso de confianza y por eso el diablo mete la cola, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo es, por ejemplo, formar un grupo de préstamos. En la actualidad no me lo va usted a creer, ¿verdad? Pero hay grupos evangélicos de préstamos que se meten a las financieras para formar un grupo de préstamos. Y ya sabes que muchas veces en los grupos de préstamos de financieras pues ahora sí que todos prácticamente son avales de todos, ¿verdad? Y si alguien queda mal en el grupo, ¿verdad? Los demás tienen que ser solidarios y pagar lo que aquella persona pues no pagó. Por ejemplo, sacar un préstamo grupal de 25,000 pesos por cabeza, por persona. Si aquella persona se echa y ya no paga los 25,000 pesos, pues los otros 9, si son 9 en el grupo, van a tener que pagar los 25,000 de esa persona. Cuando la palabra de Dios nos dice en Proverbios 6 que no debemos de salir o ser fiadores de nadie, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no consultamos a Dios a veces y decimos, no, no pasa nada, no pasa nada. Somos un grupo que estamos en una financiera. Aquí en México hay financieras como Compartamos, por ejemplo, Compartamos Banco, Financiera Independencia y otros donde hacen grupos, préstamos grupales se le llama, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, hacen grupos evangélicos, cristianos, ¿verdad? Hay grupos cristianos que se meten a financieras y luego alguien, porque siempre alguien va a fallar, porque no pueda pagar o porque sea sinvergüenza, ¿verdad? Y los demás salen perjudicados. Tener mucha cercanía con, por ejemplo, otro ejemplo de lo que puede ser un engaño, ¿verdad? Es, por ejemplo, tener mucha cercanía con alguien del sexo opuesto que no es la esposa. Y el diablo nos hace sentir a veces que no va a pasar nada, ¿verdad? No, no pasa nada, no te preocupes, no te engañes. Tú ya eres una nueva criatura, no te preocupes, ¿verdad? No te atemorices, tú ya eres una nueva criatura en Cristo, tú ya estás muy firme en la fe, no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa, verdad? La palabra de Dios nos dice que debemos de tener cuidado con los malos deseos de la carne, ¿verdad? Y en este caso no debemos de tentar, ¿verdad? No debemos de meternos en la tentación, pero muchas veces el diablo nos engaña a través de ideas, pensamientos, para hacernos creer que no va a pasar nada, ¿verdad? Cuando Dios dice, hey, mucho cuidado, tengan cuidado ustedes mismos, ¿verdad? Resistan a su enemigo el diablo, ¿verdad? No desconocemos las acechanzas de Satanás, ¿verdad? Pero nosotros tendemos a autoengañarnos o a dejarnos engañar por Satanás y ahí es cuando vienen los problemas, ¿verdad? Lo siguiente que el diablo decía yo que usa, ¿verdad? Sus armas para atacar al pueblo de Dios es la tentación. La tentación es su arma favorita, ¿verdad? Es su estratagema favorita para dañar al pueblo de Dios, ¿verdad? Satanás se especializa en las tentaciones. Aparte del engaño, ¿verdad? La tentación, casi el engaño y la tentación van de la mano, ¿verdad? Hay una historia, por ejemplo, en Hechos capítulo 5. No sé si usted ha leído la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran unos creyentes
que pertenecían a la iglesia primitiva cristiana que estaba en Jerusalén. Y por esos entonces empezó a haber problemas económicos entre la iglesia, donde muchos se empezaron a quedar sin dinero. También había mujeres viudas con hijos que no tenían nadie que los apoyara. Aparte de eso, al convertirse a Cristo, a veces las familias la familia convertida era expulsada de su grupo familiar, les confiscaban sus propiedades, los corrían de los trabajos. Entonces empezó a haber necesidad, ¿verdad? Dice la Biblia que mucha gente, bueno, no mucha gente, pero sí algunos empezaron a vender sus terrenos, empezaron a dar dinero y a vender terrenos, propiedades, etcétera, para ayudar, ¿no? A las necesidades de los pobres, ¿verdad? A los necesitados. Entonces un hombre de Dios, ¿verdad? Vendió un terreno, ¿verdad? Y agarró todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso está en Hechos capítulo 4, pero en Hechos capítulo 5 dice, pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Él dijo, no, pues mira, vendí el terreno, ya le había sacado una parte, ¿verdad? Y llevó el resto del dinero y dijo, aquí está todo el dinero de la venta del terreno. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. Y en cuanto Ananías oyó estas palabras cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Versículo 6. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue todo ese dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba, o sea, para tentar al Espíritu Santo de esa manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y escuchen, Satanás aquí en esta porción bíblica, la Biblia nos enseña, ¿verdad? La palabra de Dios nos cuenta que Satanás tentó a Ananías y a su mujer para mentirle al Espíritu Santo. Para tratar de mentirle, porque es imposible mentirle a Dios, es imposible mentirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios sabe perfectamente todo lo oculto, sabe, o sea, no hay nada absolutamente algo que le podamos ocultar, ¿verdad? En el contexto no dice más detalles, pero podemos imaginarnos que muy probablemente el diablo, ¿verdad? Bueno, que muy probablemente Ananías, quizás, ¿verdad? Es lo más probable, él debió haber prometido que vendería un terreno y entregaría el dinero íntegro para las necesidades de la iglesia. Es muy probable que eso haya pasado, ¿verdad? Como Bernabé ya había vendido había vendido un terreno. La palabra de Dios dice que él había vendido un terreno y que ese terreno, el dinero de ese terreno lo había puesto a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, me imagino que entonces, me imagino que ellos han de haber dicho, no, pues nosotros también tenemos unos terrenos, vamos a vender un terrenito, ¿verdad? Y de esa manera, pues, quedamos bien con la iglesia, ¿verdad? Pero en el Inter se les ocurrió, ¿verdad? Al vender el terreno, se les ocurrió sacarle una parte, ¿verdad? ¿Cuál fue cuál fue el pecado, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de aquí? Bueno, el pecado y lo más probable es que así de haber sucedido es que cuando él prometió, ¿verdad? Cuando él dijo que iba a vender o debió haber dicho que iba a vender el terreno, muy probablemente debió haber hecho una promesa, un voto quizás, de que iba a entregar el dinero íntegro, ¿sí? Que iba a entregar la venta total, ¿verdad? El dinero que iba a recibir por la venta total del terreno, ¿verdad? Lo ha de haber prometido, ha de haber hecho una promesa, ha de haber hecho un voto a Dios, ha de haber consagrado el terreno y haber dicho,
Todo lo que saquemos de la venta lo vamos a poner a los pies de los apóstoles, lo vamos a poner a los pies de la iglesia para que la iglesia lo use. ¿Sí? Entonces, al no hacerlo así de esa manera, ¿verdad? El pecado él radicó en la mentira, en el engaño precisamente, ¿verdad? Porque si quizás hubiera vendido Ananías y su esposa hubieran vendido el terreno, como lo tenían planeado, ¿verdad? Y al venderlo hubieran decidido tomar una parte sin haber dicho nada, ¿sí? Y hubieran entregado el resto, hubieran dicho, bueno, pues vendimos un terreno, tomamos una parte de ahí, pero el resto lo donamos para la obra, ¿no? Lo donamos para la iglesia. Pues no hubiera pasado nada, ¿verdad? No hubiera pasado nada y pues no hubieran tratado de engañar a nadie, ¿verdad? Porque al engañar a la iglesia estaban tratando de engañar al Espíritu Santo también, ¿verdad? Y ese debió haber sido el problema, por eso precisamente ahí radicó su pecado, ahí radicó el problema, ¿verdad? En que probablemente hicieron un voto. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 5 habla acerca de no hacer votos a la ligera. Si prometes algo, debes de cumplir al pie de la letra lo que has prometido al Señor, ¿verdad? Si le has prometido, por ejemplo, no pecar en X área de tu vida, debes de hacerlo. Si prometes, por ejemplo, eh, dicen, vamos a salir a evangelizar durante un mes. ¿Quién se apunta? No, pues yo me apunto y prometo estar presente en todos los evangelismos y resulta que al final, bueno, a medio mes, a medio periodo de evangelismo, la gente dice, no, pues ya no voy a poder ir, ¿verdad? O empiezan a poner excusas, pretextos, a mentir para no ir, salir a evangelizar. Entonces, Dios dice en su palabra, cuando hagas un voto, no hagas promesas a la ligera, porque Dios no se complace en los insensatos que prometen y luego no cumplen. Y si prometes y no cumplen, luego el Señor se puede enojar y puede destruir la obra de tus manos, ¿no? Entonces, el problema debió haber radicado en eso, en que ellos han de haber prometido, han de haber abierto la boca, han de haber dicho, tenemos un terreno, lo vamos a vender, y todo íntegro lo vamos a entregar para la iglesia, para las necesidades de la iglesia, pero en el camino a lo mejor, ¿verdad? Entre la vendida y la cobrada, pues ellos han de haber dicho, híjole, pues es mucho dinero, pues vamos a quitarle un pedacito, ¿verdad? Vamos a quitarle un pedacito. Y en eso de quitarle un pedazo, una porción de la venta, pues ahí radicó el pecado en su mentira, en su engaño, porque trataron de engañar a Dios, ¿verdad? Trataron de engañar a la iglesia, ¿sí? Y ahí, como decía yo, si hubieran vendido el terreno, no hubieran prometido nada a lo mejor, pero hubieran vendido el terreno y una parte para nosotros y una parte para la iglesia, no hubiera habido problema, porque hubieran sido sinceros, no hubiera habido mentira, no hubiera habido engaño. Y lo peor de todo es que el diablo tentó a Ananías para mentir, ¿verdad? Porque ese fue el pecado. En el contexto podemos entender que su pecado fue tratar de engañar al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo tentó para mentir, para tratar de engañar. Y Ananías a su vez ha de haber seducido a su mujer y le ha de haber dicho, no, mira, vamos a hacerle así, de esta manera, lo vendemos, le sacamos una partecita, una mochadita, como decimos acá en México, y el resto lo damos y decimos que ese era el precio, ¿verdad? Ese era el precio total. ¿Sí? Como le dice el apóstol Pedro, si lo hubieras vendido tú, te pudiste haber quedado con el dinero y tan y se acabó, no hay problema, ¿no? Pero por haber tentado al Espíritu Santo, haberlo puesto a prueba, haberle mentido al Espíritu Santo, por eso ahora vas a morir, ¿verdad? Y se murió. Y lo peor de todo es que la incitó a su esposa a confabularse con él, mentirle, cuando regresa la mujer, si la mujer hubiera dicho, no, pues la verdad es que no es así, la verdad es que hicimos esto, prometimos dar todo, pero verdaderamente nos quedamos con una parte y lo demás lo entregamos, no le hubiera pasado nada, sino que ella persistió en el engaño, persistió en la mentira, ¿verdad? O sea, fue tentada junto con su esposo a mentir, ¿sí? Por eso le dice el apóstol Pedro, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? O sea, ¿por qué permitiste que el diablo te tentara de esa manera para mentirle al Espíritu Santo? Para mentirle a Dios, ¿verdad? Ellos fueron tentados a través de la avaricia, ¿sí? La avaricia es una de las muchas tentaciones que la carne, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Que el diablo usa para tentarnos y seducirnos a pecar en contra de Dios, a hacer lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces la avaricia fue la tentación para ellos y por eso ellos pecaron. Y como decía yo, ¿verdad? La familiaridad que había entre ambos, en este caso, ¿verdad? Nubló su conciencia y su entendimiento y las cosas terminaron mal, ¿verdad?
terminaron mal para los dos. Muchas veces hay matrimonios cristianos, que se confabulan a hacer cosas que no deben de ser. Nosotros en algún tiempo de nuestra vida, ahora sí que eclesiástica, como iglesia, tuvimos una tesorera, una hermana que se eligió como tesorera, ¿verdad? Y pues las cosas iban muy bien, pero cuando un día le apretó el zapato, empezó a agarrar dinero, y luego lo peor de todo es que se confabuló con su esposo, ¿verdad? Con su esposo se confabuló para mentir, para quedarse con el dinero, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que Dios me perdone, pero esto y otras cosas que debió haber habido mal en su vida, pues eso hizo que al final, paso de un tiempo ellos terminaron separándose, divorciándose y creemos, ¿verdad? No porque nosotros hayamos querido, deseado el mal para ellos, pero sí creemos que ese pecado y otros pecados, ¿verdad? De confabularse para hacer lo malo y y un matrimonio cristiano, pues terminaron mal, ellos terminaron divorciados. Pero bueno, ese es el otro tema. Y otra de la otra herramienta, la otra forma de la cual Satanás ataca al pueblo de Dios tratando de devorarlo es precisamente la opresión. La opresión, ¿verdad? Que es oprimir, es apachurrar a alguien, ¿verdad? Oprimirlo de tal manera para causarle aflicción, sufrimiento, depresión, no sé, ¿verdad? Hay muchas formas de opresión que Satanás usa, que Satanás sabe perfectamente, ¿verdad? Y dice el Señor en Mateo capítulo 13, versículo primero, versículo 5 al 6. Dice, hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando dice que el sembrador salió a sembrar. Y dice, otras semillas cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. En el versículo 20 el Señor da la explicación. Dice, las semillas que cayeron sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje del Evangelio, ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios, y de inmediato lo reciben con alegría, ¿verdad? Se convierten a Cristo, se vuelven cristianos, se arrepienten y se entregan al Señor, se convierten en cristianos, se bautizan, y comienzan a congregarse, ¿verdad? Comienzan a leer la palabra de Dios, comienzan a buscar de Dios, comienzan a buscar al Señor y todo, ¿verdad? Punto y seguido, pero en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, estos caen, estos tropiezan, ¿verdad? Mire, muchas veces cuando uno se convierte a Cristo, una de las armas que Satanás usa siempre para desanimar al creyente y quebrantar su espíritu es precisamente la opresión y la persecución. Cuando uno se convierte a Cristo y bueno, en tu familia practicaban una religión X, ¿verdad? El catolicismo, el mormonismo, la religión de los testigos de Jehová o no sé, cualquier otra religión o simplemente, o a lo mejor no manejaban una religión, pero sí eran, por ejemplo, también la filosofía del mundo es un tipo de religión, ¿verdad? La cultura en el mundo es un tipo de religión. Pues el diablo va a usar siempre a la gente cercana a ti o alrededor de ti para perseguirte, para quebrantarte, ¿verdad? Para oprimirte, maltratarte, violentarte, ultrajarte, con la finalidad de que el creyente, de que el cristiano se desanime, ¿verdad? Y una vez que se desanime o se espante, de esa manera se va a espantar, ¿verdad? Se va a alejar, se va a ahuyentar, ¿verdad? Porque el diablo sabe que si levanta opresión, oposición, maltrato, pues puede hacer que la confianza del cristiano en Jesús y la fidelidad del cristiano en el Señor, la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, pues puede ser que sea quebrantada, ¿verdad? Puede ser que se doble la persona y que se quiebre, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que se va a alejar, ¿verdad? Se va a huir del camino del Señor, del camino de Cristo. Y pues o puede ser que haga cosas indebidas también, ¿verdad? Porque la gente por miedo, por temor, hace muchas cosas indebidas, muchas cosas incorrectas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Pedro cuando niega a Jesús, dice la Biblia que lo agarran preso. El Señor le había dicho, antes de que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. El Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees, verdad? ¿Cómo crees que yo te voy a negar? Previamente ya el Señor les había dicho, miren muchachitos, el diablo
ha pedido zarandearlos, ¿verdad? Ha pedido permiso para zarandearlos, ¿verdad? Para tribularlos a ustedes. Y Pedro dice, no, 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 yo aunque me lleven a la muerte, yo ahí pegadito a ti, Señor. ¿Y qué pasó cuando lo arrestan al Señor, verdad? Jesús. Y primero le dice uno, oye, yo como que te he visto con Jesús. Dice, no, ¿cómo crees? Yo no ni lo conozco, yo no sé ni quién es, ¿verdad? Luego le dice otro, yo te he visto con él, no, no, no. Y luego le dice una criada, ¿verdad? Dice, yo te he visto a ti, ¿verdad? Yo te he visto que tú has andado con él. Tú eres Galileo y tú vienes con él. Y entonces él empieza a maldecir, no, y esto, lo otro, se empieza a decir groserías, ¿verdad? Empieza a decir cosas indebidas y en ese momento dice la Biblia que canta el gallo y Pedro se da cuenta que ha tropezado. ¿Y por qué tropezó? ¿Por qué negó a Jesús? Precisamente por la opresión, ¿verdad? Por como estaba Jesús, estaba arrestado, ¿verdad? Pues al oprimirlo, ¿cómo lo oprimió? A través de esas acusaciones, ¿verdad? A través de esos señalamientos directos, él prácticamente lo estaban amenazando, ¿verdad? Porque si él confesaba que era su discípulo, pues entonces en ese momento lo hubieran apresado, ¿verdad? Entonces esa opresión en su alma, en su corazón, hizo que negara a Jesús, ¿verdad? Y no sé si ustedes sepan, pero negar a Cristo es uno de los pecados más delicados que puede haber, ¿verdad? Pero bueno, el Señor al final lo perdona, pero por la opresión, por el miedo, por el temor, la presión y todo, él niega a Jesús. Otro ejemplo, ¿verdad?, de la opresión del que ejerce el diablo contra su pueblo, es por ejemplo el ejemplo de Elías, ¿verdad? Dice la Biblia ahí en el capítulo 18 que Elías vivió un evento maravilloso, ¿verdad? Donde el Señor le manda a hacer un reto contra los profetas de Baal y de Acera, ¿verdad? Al final el Señor respalda solamente a Elías, hace descender fuego del cielo, quema el holocausto donde había retado a los profetas, ¿verdad? Porque les había dicho, si ustedes van a invocar a Baal, ¿verdad? Y yo voy a invocar al Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y al que le responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y una vez que el Señor le responde con fuego y quema el holocausto de Elías, ¿verdad? Entonces les dice, a ver, ¿qué pasó? Le dice al pueblo de Israel que estaba ahí, ya se decidieron, ya vieron que el Señor es el Dios verdadero y dice que agarra un cuchillo, creemos que debe agarrar un cuchillo, una espada, no sabemos, ¿verdad? Y dice que ejecutó, ¿verdad? Degolló a todos los sacerdotes de Baal y de Acera. Esos sacerdotes de Baal y de Acera eran servidores, eran sirvientes de la reina Jezabel, la esposa de Acab. Y en el versículo 19 dice que cuando Jezabel se entera de lo que hizo Elías con sus sacerdotes, dice que empieza a maldecir que mi Dios, mis dioses me castiguen, ¿verdad? Si no es que mato en este momento a Elías, lo mando a matar. Y cuando Elías se entera de esto, ¿verdad? De que lo querían matar, lo querían mandar a asesinar, dice que se espanta y sale huyendo, ¿eh? Sale huyendo, sale huyendo, sale huyendo hasta que llega a un lugar y se encuentra con el Señor, ¿no? Y mire, cuando el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, somos oprimidos, perseguidos, violentados, pues muchas veces hay la tendencia a abandonar el camino de Dios, ¿verdad? A apartarse del Señor, darle la espalda al Señor, inclusive hacer cosas indebidas y hasta deprimirnos, ¿sí? Cuando un cristiano se deprime, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a alejar, ¿verdad? Se va a alejar de Dios, se va a enfriar, como dicen, ¿verdad? Verdaderamente la gente se enfría, se aleja, le da la espalda al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, no, pues no, por causa de Dios, pues no quiero que me estén molestando, ¿verdad? Por causa de Dios, por causa de Cristo Jesús, no quiero que me vayan a matar, ¿verdad? Ya no voy a evangelizar, ¿verdad? Ya no voy a salir a evangelizar aquí en la colonia porque ya todo el mundo me ve feo, todo el mundo me odia. Ya no voy a evangelizar en el trabajo porque me van a correr. Ya me dijeron que si yo sigo evangelizando y si no participo el 12 de diciembre en la fiesta de la Virgencita de Guadalupe, ¿verdad? Me van a mandar a lavar los baños o a barrer el patio y me van a quitar de mi puesto. Entonces mucha gente a veces cuando somos oprimidos, somos perseguidos, somos violentados por causa del nombre de Jesús, tendemos a darle la espalda al Señor, tendemos a apartarnos de Él y en ocasiones hasta hacer cosas indebidas, cosas que no debíamos hacer, ¿verdad? Y bueno, el propósito principal de esta reflexión es, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9,
Debemos de resistir al diablo, resistir al enemigo, permanecer firmes y fieles en la fe en Cristo, ¿verdad? La palabra fe en la Biblia, la fe en la Biblia se compone de dos cosas principalmente. Número uno, de confianza, una confianza plena y absoluta en Jesús, en el Señor, en su misericordia, en su obra, en la redención que compró la cruz del Calvario, en su bondad, en su compasión por su pueblo. Pero la fe también bíblica también se compone de fidelidad plena y total y obediente a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso dice Dios que debemos de resistir al enemigo echando mano del dominio propio. ¿Qué hace el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Es el autocontrol, controlarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que aquel que no pone riendas a su espíritu, ¿verdad? Que no sujeta su espíritu, su corazón, ¿verdad? Lo controla. Dice que es como una ciudad con las murallas derruidas, ¿verdad? Destruidas, ¿verdad? Una ciudad en aquellos entonces que no tenía murallas, pues era una ciudad que estaba a merced de los enemigos, de los ladrones, de los ejércitos de naciones enemigas, ¿verdad? Desprotegidos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros debemos de hacer es poner rienda a nuestro espíritu, ¿verdad? Porque el dominio propio nos va a ayudar a contener estas áreas de acción del diablo, ¿verdad? Como por ejemplo la tentación. El dominio propio nos ayuda a contener las tentaciones del diablo, ¿verdad? Y sofocarlas, así como se sofoca el fuego, se sofoca con agua, ¿verdad? Cuando nosotros decimos no a la tentación, sabemos que el diablo nos está tentando en algo, nos damos cuenta de cuál es la tentación, o claramente, ¿verdad? Claramente vemos la tentación y decimos, no, yo no quiero participar de eso, yo no quiero que esto que es una tentación para mí esté cerca de mí, yo me alejo de esto, lo alejo de mi vida, saco de mi vida, ¿verdad? Lo pongo afuera, lo pongo aparte, o simplemente a mí no me incluyen en eso porque esto es una tentación a pecar, ¿verdad? También el dominio propio nos ayuda a resistir la opresión, ¿verdad? Porque nos ayuda a contener nuestras emociones de temor, de incredulidad, de desánimo y decir, no, o sea, cuando uno se contiene a sí mismo, tú contienes tus emociones y dices, no, quizás mi carne me dicte que yo debo de alejarme de Dios, ¿verdad? Por mi seguridad, que yo debo de dejar de ser cristiano, dejar de predicar, ¿verdad? Pero cuando tú te contienes a ti mismo, te dominas a ti mismo, ¿verdad? El dominio propio, te echas mano de eso, pues eso nos ayuda a sostener nuestra carne, ¿verdad? A, a retener, no, bueno, no, la palabra no retener, sino a contener nuestras emociones negativas, ¿verdad? Como temor, desánimo, ira a lo mejor, ¿verdad? Porque cuando te oprime muchas veces también te puedes llenar de enojo, de ira y enojo porque te están maltratando, te están ultrajando, entonces que dices, pues a mí me las van a pagar, ahorita me van a escuchar y les voy a cantar su precio, ¿verdad? Les voy a decir lo que se merecen. Y no, y Dios dice, no, mira, no debes de ser así, ¿verdad? Que te maltrate, te ultraje, ora por ellos, hazle bien a los enemigos, a los que te maltratan, a los que te ultrajan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces el dominio propio cuando hay opresión nos ayuda a contener nuestras emociones negativas y seguir fluyendo en el río del espíritu, ¿verdad? Del espíritu en el amor, la bondad, la mansedumbre, la humildad, el dominio propio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, en el caso del engaño, el engaño también debemos de contenernos a no precipitarnos y dar por sentado que algo que viene a nuestras vidas de X manera está bien sin consultarlo con la palabra de Dios, sin haber orado y decir, haberle dicho, Señor, que se está, este, esto que está suscitándose en mi vida es, ¿cómo se llama? ¿Es de Dios? ¿Es tuyo, Señor? ¿O es del diablo? ¿De dónde viene esto? ¿O qué pasa aquí, verdad? Y buscar el consejo de la iglesia, ¿verdad? Del pastor, de algún líder, de algún hermano maduro en la fe, de verdad. Sobre todo, amados hermanos, en esta noche les exhorto a que no seamos demasiado ingenuos o confiados, ¿verdad? Porque el diablo precisamente se aprovecha de la ingenuidad del pueblo de Dios para engañarlo, ¿verdad? Mi papá tenía un dicho popular que no es bíblico, pero muy cierto, y decía que nunca hay enemigo pequeño. El diablo no es un enemigo pequeño, ¿verdad? Pero es un enemigo y es un verdadero enemigo y siempre Satanás va a andar como león rugiente buscando a quien devorar a través del engaño, a través de la tentación, a través de la opresión, ¿verdad? Y a través de a través de llenarnos de soberbia, de orgullo, de confianza, de pereza, etcétera, etcétera, ¿verdad?
La palabra de Dios nos dice que no debemos de desconocer sus acechanzas, siempre debemos estar alerta, ¿verdad? Y cualquier cosa que parezca rara, o a lo mejor no parezca rara porque es algo familiar, algo cercano, pues debemos de poner atención a ellos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo Jesús, debemos de ser gente diligente, diligente, no gente negligente, gente diligente que no se hace el desentendido de su vida, porque a veces en el mundo evangélico hay ideas, ¿verdad? Que te dicen, no, pues tú suelta todo en manos de Dios, ¿verdad? Deja que Dios haga todo por ti, ¿verdad? Encomiéndate a su gracia, a su protección, a su misericordia y prácticamente déjate llevar por la corriente. No, no es así. O sea, no es así. Dios nos guarda, nos protege todo, pero también Dios va a permitir que el diablo nos tiente, nos oprima o nos engaña o trate de engañarnos, ¿verdad? Y es menester del cristiano, es menester del siervo de Jesucristo, del Señor Jesús, siervos y siervas, ¿verdad? Que todos somos siervos de Jesús, todos servimos a Cristo, ¿verdad? De alguna manera u otra, pero somos sus siervos, sus discípulos. Debemos de ser gente prudente, diligente, porque eso es lo que el Señor también nos enseñó, a no ser negligentes, a no ser perezosos, ¿verdad? A no ser dejadotes, como decimos aquí en México, ¿verdad? Debemos de estar al pendiente de nuestra vida espiritual, debemos de estar al pendiente de qué es lo que está pasando, no de dejar que en nuestra vida crezca la maleza, ¿verdad? La maleza, perdón, y debemos estar siempre, siempre atentos y sobre todo no perder de vista que tenemos un enemigo acérrimo que se llama Satanás, ¿verdad? Que se llama el diablo. Además, todo lo que pasamos, escuche, todo lo que nosotros pasamos en la vida, en este mundo, es parte del aprendizaje espiritual y preparación para la eternidad. ¿Sí? Y para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, bueno, es que si caigo en la tentación, pues eso me va a ayudar a bien. Bueno, pues probablemente sí te va a ayudar a bien, muy seguramente porque una vez que hayas pecado y caigas en la tentación, vas a sufrir las consecuencias. Y una vez que sufres las consecuencias, por las malas vas a aprender y vas a entender que eso que hiciste, que eso a lo cual fuiste tentado y caíste en esa tentación, en esa trampa, en ese engaño, no debiste haberlo hecho porque hubo consecuencias, ¿verdad? Pero por eso Dios en su palabra dice, manténganse alerta. O sea, no está diciendo, pues experimenten cayendo en la tentación, ¿verdad? Experimenten cayendo en las trampas. No, no dice eso. Estén atentos, alertas. Porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Practiquen el dominio propio, manténganse firmes en la fe y obediencia en el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Y sobre todo tengan por sabido que todo esto que ustedes sufren, todos los hermanos también lo sufren alrededor del mundo, porque a veces te pasa algo malo a ti, te oprimen, te maltratan por causa de ser cristiano. Sufres el maltrato, opresión, ¿verdad? Injusticias de la gente. Y el diablo te mete la idea, es que nada más Dios te ha abandonado a ti, ¿verdad? Mira al hermanito fulano de tal que es medio maletilla, ¿verdad? Es medio malillo, y mira qué bien le va, ¿verdad? No es así. Por eso Dios dice en su palabra, dice sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, ¿verdad? La misma clase de problemas. Entonces debemos precisamente de ser conscientes de que mientras estemos en este mundo, estaremos protegidos por el Señor, sí, pero ocasionalmente el Señor permitirá la tentación, la opresión, el engaño de Satanás para probar nuestra fe, para purificar nuestra fe y asimismo probar nuestra fidelidad. Amados hermanos, tengo que concluir esta reflexión bíblica, ¿verdad? Pero pues esperamos y espero de todo mi corazón, mi nombre es Gustavo Méndez, ¿verdad? Espero de todo mi corazón que esta reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación, ¿verdad? Les pido por favor, si ustedes tienen a bien, eh, eh, quisieran compartir este video, esta reflexión bíblica con alguien conocido de ustedes, algún hermano, algún creyente, ¿verdad? Que a lo mejor está pasando por dificultades, tentación, opresión, aflicción, está siendo engañado por el diablo, ¿verdad? Y todavía está a punto de que no caiga. Compártase la verdad, también para nosotros, los que estamos viendo y estaremos viendo más adelante. Y también por ahí, si se puede, ¿verdad? Si les gustó este video, pues denle por ahí like, ¿verdad? Denle ahí dedo arriba.
Y bueno, pues que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche, ¿verdad? Que el deseo de mi corazón es que el Señor les siga protegiendo, les siga guardando de toda especie de mal, los siga ayudando, ¿verdad? Los siga fortaleciendo y protegiendo. Pero también, amados hermanos, en base a esta reflexión bíblica, uno de los deseos de mi corazón es que nos mantengamos alerta y no perdamos de vista que tenemos un enemigo acérrimo, que una de sus tácticas principales es hacerse el desaparecido de nuestras vidas, ¿verdad? Que ya no está ahí, ¿verdad? Pero verdaderamente siempre estará persiguiéndonos como león rugiente. Mientras nosotros nos mantengamos cerca del Señor en fidelidad, en confianza y obediencia al Señor, va a ser muy difícil que nos agarren algo, ¿verdad? Pero si nosotros nos dormimos en nuestros laureles, como decimos en México, nos volvemos excesivamente confiados, ¿verdad? O negligentes, entonces vamos a tener problemas. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche por Dios, ¿verdad? Por el Señor. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos en la transmisión de la enseñanza bíblica de este domingo, domingo 12 del día, ¿verdad? Bendiciones para todos, excelente tarde y si Dios lo permite, nos vemos para la próxima reflexión. Buenas noches.